Buenas noches, mi nombre es Jorge Mateo y soy gestor cultural y el programador de los ciclos de cine de la Biblioteca Nacional del Perú. En esta oportunidad les damos la bienvenida al ciclo de conversatorios que hemos denominado Crónicas desde la Butaca BNP, en el cual platicaremos con diversos expertos sobre la historia del cine hispanoamericano. Para esta segunda fecha, los temas que abarcaremos serán los siguientes. En primer lugar, la Éxito Producciones de Carlos Gardel, caso de autonomía, la cual será dictada por el investigador argentino César Fratantoni. Él desde 2001 reside en Los Ángeles y ha investigado sobre la historia de varios actores argentinos que probaron suerte en los Estados Unidos. Asimismo, es un experto sobre la vida de Carlos Gardel y su lugar en la historia del cine hispano y mundial. Entre eh, sus eh, entre simposios y otras presentaciones dedicadas al artista, sus notas pueden leerse en el popular blog Mundo Gardeliano. La segunda conferencia se llama Redefinir desde la negación, revisitando la producción cinematográfica y audiovisual peruana de las últimas 5 décadas. Esta será dictada por Mauricio Godoy Paredes. Él es realizador independiente, investigador y docente. Entre sus áreas de investigación se encuentra el cine expandido y nuevos giros en el cine contemporáneo, así como el archivo audiovisual, memoria y violencia política en el cine peruano y latinoamericano. Godoy ha publicado el primer estudio sobre el documental peruano y entre sus realizaciones audiovisuales se encuentran 2 largometrajes y varios cortometrajes que han participado en diferentes festivales. Antes de cederle la palabra en la moderación a la historiadora de cine y divulgadora de esta materia, Violeta Núñez, le comentaremos al público que nos sigue que esta sesión ha sido pregrabada y cuenta con la participación en los comentarios de realizadores audiovisuales e investigadores y docentes de historia del cine, quienes intervendrán una vez culminada la ponencia de los invitados a esta butaca de la Biblioteca Nacional. Bienvenidos a todos ustedes. Adelante, Violeta. Buenas noches, ¿cómo están todos? En una nueva sesión que espero les guste, esta vez con dos personas que saben un montón de sus temas. César Fratantoni, que es un apasionado de la historia de Gardel, y no solo del cantor espectacular que fue Gardel, sino del personaje Gardel, el ser humano Gardel. Él conoce todo, absolutamente todo. Él es una de las eminencias a nivel mundial del personaje histórico Carlos Gardel. Y Mauricio Godoy, bueno, ¿qué puedo decir más de Mauricio? Él hace cine, es profesor universitario, publica, y me aguanta a mí cuando le tengo que pedir información, que es fundamental, ¿no? ¿Por qué hacer, siempre voy a repetir esto, por qué hacer estas charlas? Si bien es cierto, el cine tiene una maravillosa historia, ha sido poco contada, no ha sido muy investigada. La historia del cine es una de las aristas de lo que nosotros llamamos la preservación, conservación de la memoria fílmica. Ahora se dice memoria audiovisual, estamos de acuerdo, no son contradictorios los términos, pero la historia del cine aún está por contarse. Entonces estos pequeños encuentros esperamos que contribuyan. Y si los espectadores tienen temas o desean exponer, no tienen nada más que contactarse con nosotros. Bueno, en forma democrática hemos decidido que César inicia las charlas. Ok, César, la palestra es toda tuya. Buenas noches. Esta investigación
Yo la empecé hace 2 o 3 años, cuando aquí en Los Ángeles se hizo un simposio y me pidieron que investigue algún tema sobre el cine en español. A los participantes les interesó mucho lo que yo pude presentar. En ese momento fue una presentación en inglés. Y desde entonces estuve estudiando muchas otras cosas sobre el tema, y esta es una versión actualizada de la conferencia de ese momento, y es la primera vez que la doy en español. ¿Eh? Así que bueno, por favor, imagen 1. Ustedes acá ven, como dice, este es un film Paramount. Estos eran los titulares, lo primero que veía el espectador. Y Carlos Gardel encuesta abajo el nombre de la película. Y ahí abajo ven que dice producción de la Éxito Corporation Incorporated. Bueno, hoy en día es bastante común que los grandes estudios compartan las producciones con distintas compañías, pero en esta época, en la década del 30, no era tan común. Porque esto en apariencia, como ustedes pueden ver, es una coproducción. De hecho, allá arriba ustedes ven que dice, es un film Paramount. Por un lado, la Paramount se hace cargo del film, pero por otro lado, reconoce que la producción es de la Éxito Corporation. Bueno, como les decía, en esa época lo que corría era el Studio System. El Studio System era que cada compañía tenía la cultura de hacer todo ella misma, es decir, contrataban a los directores, a los actores, las películas se filmaban en sus propios estudios, bueno, eventualmente se editaban, se distribuían, se comercializaban, todo se hacía por la misma compañía, por el mismo estudio. Entonces esto era algo poco común, y valía la pena investigarlo, porque hicieron realmente una excepción con Carlos Gardel. No era lo esperado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, me gustaría si podemos pasar a la imagen 2, por favor. Lo primero que me gustaría decir es que a Carlos Gardel ya lo conocía. Lo habían conocido en Francia, donde la Paramount había filmado primero una película con Gardel como actor y luego un par de películas donde ahí por primera vez vieron que Carlos Gardel podía era un líder natural, podía juntar gente a colaborar con él y sacar adelante la producción. Entonces, eso era muy importante, lo conocían. Es decir, cuando Carlos Gardel se presentó en Nueva York con la idea de hacer cine, más películas, ellos no solo que tenían muy buenas referencias de Carlos Gardel. Por otro lado, fundamental, las películas de Gardel que se habían hecho en Francia habían sido muy taquilleras, especialmente Luces de Buenos Aires y Melodía Arrabal. Entonces, ¿por qué se interesaron en trabajar con Carlos Gardel? Cuando Gardel apareció en Nueva York hablando de hacer películas, la Paramount, que era una compañía, como ustedes saben, hasta el día de hoy muy importante, lo quiso escuchar. Bueno, en primer lugar, ¿por qué lo conocía? Ya en Francia habían hecho algunas películas con Gardel, primero como actor, en realidad siempre como actor, oficialmente.
pero se dieron cuenta que Gardel tenía un liderazgo natural y que había podido juntar un guionista, otro tipo de gente, y habían llevado adelante las producciones. Entonces, eso era muy importante, especialmente en Nueva York, donde no había muchos hispanos. Y la Paramount sabía que si hacía alguna película en español, no venía mal tener a gente como Gardel a cargo, de alguna manera. Entonces, bueno, ese era un motivo muy importante también. Y otro motivo que habíamos mencionado es que él era taquillero, ya se sabía que era un hombre popular, las películas habían andado muy bien. De hecho, fueron dos de las películas de Gardel fueron las más exitosas de la etapa francesa. Entonces, pero hay algo más para mencionar. Recuerden que estamos hablando de los años 30 y la Paramount estaba casi fundida por esos años. En la década del 30 estábamos en plena depresión y no había manera de hacer películas, no había dinero. Bueno, ese último obstáculo Carlos Gardel lo solucionó a través de una compañía que le prestó dinero a la Paramount para hacer 4 películas. Y si podemos pasar a la próxima imagen, por favor. Ustedes acá ven que esto salió después en los periódicos. AT&T, que la famosa compañía de teléfonos de Estados Unidos, era una compañía que a pesar de la depresión todavía le iba bastante bien, tenía dinero para prestar, y como dice este artículo, le prestó 15 millones de dólares a la Fox, pero también tenía dinero para prestarle a otra gente. Y acá vemos que le prestó a Éxito Producciones $71.000 por cuesta abajo, lo que sería cuesta abajo, y $81.000 por la segunda película de Gardel. Esto era menos que lo que normalmente el presupuesto de una película de esos años era $300.000, más o menos, pero bueno, parecería ser que la idea era hacer las películas rápido y que no salgan caro. Bueno, cuando este obstáculo fue solucionado, empezaron a hacer las películas. Y podemos ver en la imagen 4, por favor. Muy bien, esta es una carta de Carlos Gardel a su representante, donde ahí dice que hemos fundado una sociedad de producción que se llama Éxito Spanish Pictures y de la cual soy el director. Esta sociedad está financiada por la Western Electric y distribuida por la Paramount. A mí me darán por 2 películas la cantidad firme de $25.000 y el 25% de las ganancias, siendo yo, como te decía, quien tiene en sus manos el control total de los negocios. Bueno, ustedes pueden ver, Carlos Gardel mismo está más o menos reconociendo el tipo de arreglo que se hizo. Aunque a mí me gustaría decir que la Éxito Producciones, cuando llegó el momento de incorporarla, es decir, de registrarla, tenía como dirección la oficina de Paramount en Nueva York. Entonces, en realidad, todo lo que era la Éxito Producciones, todo lo que era correspondencia, esos créditos que recién vimos, iban a ir a la Paramount. La Paramount iba a seguir teniendo bastante control sobre todo esto. Bueno, en fin, ¿cómo era esto al final? Por favor, la imagen 5.
Bueno, acá ven que Gardel tenía más o menos 2 semanas para filmar la película. La Paramount recibía el dinero y se hacía cargo del tiempo en el estudio. Este que ven acá a la izquierda es el estudio de Astoria, cerca de Nueva York. Ahí se filmaron las películas de Gardel. Entonces, en esa época estaba casi vacío el estudio, porque era plena depresión, no había mucho trabajo. Y bueno, la Paramount se aseguraba de que todo el personal técnico que era necesario para hacer una película, que estuviera ahí, y Gardel traía a su gente. Él contrataba al director, tenía el guión listo, los actores listos, y durante 2 semanas trabajaban intensamente y filmaban la película. Ustedes acá ven en la foto, esta fue el final de una de las filmaciones, lo ven a Gardel, lo ven al director de la película, al guionista, y toda esta otra gente eran todos norteamericanos de la Paramount, o mejor dicho, norteamericanos que trabajaron en la película, que los contrataron para trabajar en la película, como si fuese una película independiente. En fin. Bueno, una vez que la película se terminaba de filmar, volvía a entrar la Paramount en escena. La Paramount era la que editaba la película y eventualmente la distribuía y la comercializaba. Entonces, esa era más o menos la manera que se trabajó en 4 películas durante el año 34 y 35. Finalmente, en la última imagen, volvemos a la primera pregunta. ¿Era esto autonomía? Bueno, Carlos Gardel hizo 4 películas con una temática latinoamericana, donde aparecían bailes sudamericanos, cosas españolas. Los temas eran decididos por él, el guión era más o menos fácil de entender por la gente que lo veía. Y bueno, las distintas comunidades hispanas que vieron la película les gustó mucho. Se identificaron con las películas y les pareció muy linda. De hecho, son 4 de las películas filmadas en español más exitosas de los años 30. Eso dice mucho. Es decir, la gente lo vio como una buena película, como una película divertida, en fin. Pero por otro lado, nosotros acá, lo que yo estuve tratando de demostrar, es que la Paramount, sin embargo, siguió controlando las producciones, porque en los papeles la Paramount tenía todo bajo control, toda la parte financiera, y bueno, tuvieron suerte de que Gardel era una persona que sabía los límites que podía tener y podía trabajar dentro de los límites. Pero en realidad era una especie de autonomía muy controlada, la que tuvo Carlos Gardel en la década del 30. Bueno, muchas gracias por escucharme y espero que les haya interesado este tema. Muchas gracias. Gracias, querido César. Ahora nos toca escuchar a nuestro buen amigo Mauricio Godoy, que nos va a ilustrar acerca del cine no ficción, documental, ficción de los últimos 50 años en el Perú. Muchas gracias, Violeta. Voy a compartir mi pantalla. Comentarles, este es un proyecto que comenzamos a trabajar junto a Viola Baroto y que hemos presentado el año pasado como un fondo ganador de los concursos de DAFO. Y quería comenzar a hablar del título, ¿no? Porque muchas personas nos han comentado por qué partir de la negación.
Y entonces quería comenzar quizás que mi primera investigación, mi primer interés en la investigación, porque yo soy de formación comunicador y soy más empírico, práctico que investigador, se dio por el documental. Y fue cuando me invitaron cordialmente mis profesores a decirme que tenía que hacer una tesis y pensar sobre qué me interesaba. Y creo que fue con el tiempo, fue a partir de negar algo que surgió mi interés por el documental. Y acabé haciendo una investigación sobre el documental autobiográfico, que ya cuestiona ciertas visiones canónicas de lo que es el documental. Incluso es una negación a lo que se entendía por documental hasta hace unas décadas. Haciendo un repaso sobre estas negaciones o qué sería lo canónico en el cine peruano, y quizás lo podríamos ampliar al cine mundial, me gusta citar, voy a citar a dos investigadores peruanos que han reflexionado en los últimos 3 años sobre este punto, ¿no? Emilio Bustamante, en su última publicación, nos habla que para el Perú el canon lo marca la revista tan prestigiosa Hablemos de Cine, ¿no? Y lo que se identifica como cine en el Perú son principalmente los largometrajes narrativos de ficción, dejando de lado todo lo que es el cine documental, lo que es el cine experimental, la vanguardia y casi todos los cortometrajes. Emilio comenta que incluso en una ceremonia en el año 96, Desiderio Blanco, que es el padre simbólico de los responsables de la fundación de Hablemos de Cine, dijo: el verdadero cine es el de ficción. También comenta Emilio que con el transcurrir de los años, ¿no? 70s, 80s, 90s, ya que la ley de cine, que fue la que se ejecutó durante esas décadas, promocionaron, se gestionaron muchas producciones que fueron cortometrajes y producciones documentales. Entonces, estos críticos se fueron permeando y fueron incluyendo dentro de este canon de largometraje narrativo de ficción algunos cortometrajes documentales o híbridos, como los de Gianfranco Anichini, ¿no? José Antonio Portugal y Jorge Suárez. Y termina diciendo Emilio que estos críticos incluyen o amplían el canon al cine producido en los años mediados de los 50 hasta principios de los 60 de la llamada Escuela del Cusco y el cine de ficción de Armando Robles Godoy. Entonces, lo que plantea Emilio es que el canon, el cine peruano, serían estos largometrajes de ficción de algunos directores prestigiosos, más algunos cortos de Anichini, de Portugal y de Jorge Suárez, la Escuela del Cusco y Armando Robles Godoy. ¿Qué va a pasar después? Ahora recurro a Nicolás Carrasco, ¿no? Él cita un texto de Mariano Llinas en donde habla sobre la situación del cine argentino y habla sobre el encuentro generacional, ¿no? Entonces, cómo hay un cine nacional y una nueva generación de cineastas rechazan ese cine nacional y todo lo que venga de ese cine. Y se basa Carrasco en este punto para llevarlo a la situación peruana. Y entonces él dice, ¿no? Puedo afirmar con seguridad que este cine nacional sería el de Lombardi, Tamayo y Durán. Y me atrevería a decir que es a partir de su rechazo, es decir, la negación, decirle no a estos padres del cine, por llamarlos de alguna manera, que los jóvenes buscan otras formas de expresarse audiovisualmente, de generar otro tipo de cine. Son cineastas que ya te van a trabajar lo digital, lo urbano, ¿no? Y van a cuestionar las formas de producción, de realización, las temáticas que este canon, estos padres cinematográficos, nos habían heredado o querían heredarnos, ¿no? Esto a mí me parece muy importante para comenzar a hablar sobre la situación del cine en el Perú, ¿no? A mí me parece importante decir que cuando estudiamos, precisamente, os he estudiado, buscamos bibliografía sobre el cine peruano, básicamente vamos a encontrar producciones vinculadas a este canon del cual estoy hablando, ¿no? Y se deja de lado una gran cantidad de producciones que no son precisamente, voy a comenzar con lo fílmico, ¿no? Por ejemplo, José Ríos Cancino,
es un cineasta de los finales de los 60, principios de los 70, que trabaja en 8 milímetros. El canon marcaba que el cine se realizaba en 35 y en 16 si se subía a 35, ¿no? Pero ¿qué pasaba con estos cineastas como José Ríos Cancino, que trabajaba en 8 milímetros? Hace poco yo llegué a él por una entrevista, un post que hace Nelson García en su Facebook, y cito lo que dice Nelson, ¿no? Dice que este cineasta se acercó a la revista Hablemos de Cine, porque era un cinéfilo, se encontró con Nelson, hablaron, y él le contaba que tenía registros de los años 70 sobre el terremoto en el Perú, ¿no? Y él le decía, pues, que él no iba a poder hacer nunca, sus películas no iban a ser vistas, no iban a poder ser vistas. Decía, la ley exigía que la exhibición de todo cine nacional sea hecho en 35. El cine de 8 milímetros no tenía la más mínima posibilidad de acogerse a ese beneficio. O sea, el sueño de don José sería imposible. Y así como don José, que nunca vamos a ver sus películas o nunca podríamos haber visto sus películas si siguiéramos con esa lógica de que el cine, lo canónico, es cierto tipo de cine, hay una serie de cineastas que han producido películas en 35 o en 16, pero que no han cumplido con las características del canon y no han sido reseñadas, no se han escrito investigaciones al respecto. Es muy difícil acceder a estas producciones porque no existe una filmoteca, una cinemateca nacional, ¿no?, que dé cuenta de todas estas producciones. Entonces, hay una serie de cineastas que ha sido el eje de nuestra investigación, ¿no? Es decir, nuestro interés era mapear una serie de producciones que escapan a este canon. Es decir, ir en contra de lo que se nos ha dicho que es el cine y buscar, cual arqueólogos fílmicos, producciones, cineastas, que en muchos casos han terminado viviendo en el extranjero, que me parece una característica muy interesante, ¿no? Acá he mencionado algunos. De los que figuran aquí, por ejemplo, mi investigación previa fue muy exhaustiva con el trabajo de Mari Jiménez y Juan Alejandro Ramírez, ¿no? Ambos son cineastas peruanos, ambos han terminado viviendo en el extranjero y ambos trabajan la no ficción. Y yo me pregunto, ¿por qué estos cineastas acabaron yéndose al extranjero a hacer cine? A trabajar en fílmico, además, ambos. ¿Acaso este canon impedía que estas producciones se exhibieran en las salas? ¿Acaso si se quedaban las personas responsables de escribir, de reseñar, las dejarían de lado por darle el espacio a la ficción narrativa canónica? ¿No? Es interesante, a estos nombres hay que añadirle, por ejemplo, Heidi Honeyman, que es una de las cineastas peruanas nacidas en el Perú, más reconocidas internacionalmente, pero que muy pocas personas saben que es peruana, peruano-holandesa, ¿no? César Galindo es otro cineasta peruano que la gran parte de su trabajo lo ha hecho en Suecia, ¿no? Y dentro del colectivo Liberación Sin Rodeos se encuentra un cineasta, Carlos Ferrán, que a mediados de los 70 se fue a vivir al Canadá y allá terminó de realizar toda su obra, ¿no? Voy a ampliar más todavía esa negación, ¿no? ¿Qué pasa en los años 90, incluso unos añitos antes, cuando se comienza a hacer cine o producciones audiovisuales en video analógico? ¿Quién ha mapeado esa producción? ¿Qué pasa con estos realizadores que comienzan a experimentar o a hacer películas narrativas en video analógico? ¿Cuáles eran los espacios de exhibición y de distribución? Con el pasar de los años, mejor dicho, en los últimos 5, 10 años, muchas de estas películas han comenzado a visibilizarse, a ser descubiertas, a ser revistas, a ser valoradas. Y muchos de estos cineastas o realizadores siguen haciendo cine actualmente de manera digital, ¿no? Ahora,
todos podríamos decir que están trabajando lo digital y lo analógico y lo fílmico ha pasado a un segundo nivel, con lo cual podríamos cuestionar aún más esa división previa, ¿no? Acá menciono algunas producciones, muchísimas más. Es un trabajo por seguir explorando, por seguir analizando. No hay un trabajo exhaustivo a la fecha, pero me parece importante mapear y mencionar algunos nombres, ¿no? Como digo, en la actualidad ya todo se entremezcla y uno de los espacios responsables de que haya sucedido yo lo siento que se debe a los festivales de cine, ¿no? En el Perú los festivales de cine han tenido mucha importancia en los últimos 10 años. Si vemos que históricamente, me tomé la molestia de analizar los catálogos del Festival de Lima, ¿no? El Festival de Lima, como bien saben, se funda en el año 97 y es el festival más importante en el Perú. Y uno puede ver cómo ha ido cambiando esta lógica tan solo viendo los catálogos del Festival de Lima, ¿no? Uno puede ver cómo los primeros años el festival se enfocaba básicamente en el cine de ficción, largometrajes, narrativos en fílmico. Pero conforme van transcurriendo los años, va a comenzar a aparecer la sección documental. Primero como una muestra, después como una sección en competencia. Y va a ser en el documental, en la sección documental, en donde vamos a ver por primera vez la aparición de lo digital. Y van a tener que pasar varios años para que recién se considere que una película de ficción, un largometraje narrativo de ficción, pueda ser en digital. Muchos años después de que se tomó eso en cuenta dentro del documental. Entonces me parece muy interesante mapear esto dentro del mismo catálogo del festival. Bueno, mientras el festival seguía con esta lógica, la primera década de los 2000, de solamente recibir producciones hechas en fílmico, se venían realizando producciones como las que menciono aquí. Aquí miren todas las que se han dado hasta el 2002, del 2002 al 2010 se dan muchas más. Entonces, había una gran producción que no tenía espacios de difusión. Y lo que va a pasar en el 2010 en adelante es que van a comenzar a surgir una serie de festivales que van a ir en contra del Festival de Lima, ¿no? Y me parece interesante mapearlo, ¿no? El primero que surge es el Festival de Lima de Cine Independiente, ¿no? Entonces, es independiente a qué, ¿no? Es independiente al Festival de Lima. Es el Festival de Lima independiente, ¿no? El siguiente festival que va a surgir un año después va a ser el Festival de Cine Digital, una vez más dándole la contra a la lógica de trabajar, de solamente mostrar películas en fílmico. Y al año siguiente va a surgir el Festival de No Ficción, una vez más dándole la contra a la importancia que tenía la ficción dentro del Festival de Lima, ¿no? Entonces, los festivales alternativos que van a surgir en la última década va a ser un espacio importante de encuentro de diferentes tipos de producciones, ¿no? En donde vamos a encontrar que ya no solamente cineastas, sino también artistas visuales van a comenzar a presentar sus producciones. Y toda esta situación que vivimos actualmente se va a comenzar a entremezclar, en donde los límites cada vez son más difusos, y cuando hablamos de lo fílmico, lo cinematográfico, lo audiovisual, en verdad, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Nos preguntamos de qué estamos hablando. A mí me gusta decir que hay una hibridez, hay algo trans, hay algo intergenérico que se vive en las últimas décadas. Socialmente lo podríamos ver, podríamos discutir, y yo creo que el cine da cuenta de esto, ¿no? Y yo siento que lo que se cuestiona es lo canónico, ¿no? Se cuestiona las duraciones, por ejemplo, ¿no? En el caso peruano, para que una película sea considerada por el ministerio, ya sea la ley anterior o la ley actual, tiene duraciones determinadas, no solamente los cortometrajes antes tenían que durar máximo 20 minutos y los largometrajes más de 72 minutos, y actualmente los cortometrajes 30 y los largometrajes más de 75. ¿Qué pasa con las producciones que duran entre 20 y 70? No existen, no se pueden producir, no pueden acogerse a la ley,
vamos a ir en contra de eso, ¿no? Los formatos válidos son los de 16 y 35. Vamos a comenzar a producir el cine de la primera producción de Juan Javier Salazar, fue hecho en Umatic, ¿no? Hay producciones en VHS, actualmente todo es digital, ¿no? Y ahora actualmente ya se acepta, ya se cuestiona esta idea del 35 como único soporte. El tema de la autoría, que ya se comienza a ver en los años 70, me parece interesante, en donde lo vemos con el grupo Liberación Sin Rodeos o con el grupo Chasqui en los 80, ¿no? ¿Quién es el director? ¿Quién es el productor? Porque el director, esa figura de productor-director, deben estar encima de todos y tienen un rol hegemónico superior al resto, ¿no? En producciones actuales, vinculadas más quizás a un cine comunitario o a un llamado cine indígena, esto se rompe, ¿no? Hay un cuestionamiento de esto que me parece a tomar en cuenta, ¿no? Las formas de producción también me parece que están altamente en discusión, ¿no? Las formas de producción son modelos extranjeros que han venido a imponerse a una realidad precaria como la peruana, en donde no hay una industria y no hay los medios para trabajar como se trabajaba en otros espacios o como se trabaja en otros espacios, ¿no? Entonces podemos entender por qué muchas personas acaban haciendo su película en VHS o acaban haciendo su película con amigos solamente, porque hay una necesidad de crear, pero no hay los recursos que la industria te demanda para poder crear, ¿no? Otro punto importante yo creo que es cómo se clasifican las películas, ¿no? El tener que delimitarlas por géneros, tener que decir esto es documental o no es documental. No sé si vieron ayer en el Oscar o alguno ha visto El Agente Topo. He escuchado que gente dice, bueno, esto no es documental, ¿por qué está en documental? Y claro, es lo que tiene cuando quieres delimitar algo. ¿Qué entendemos por documental actualmente? ¿Es lo mismo que entenderíamos en los años 20 cuando se hizo Nanook? ¿O en los años 60 cuando se hizo La Hora de los Hornos? Estamos en otro contexto político social y deberíamos cuestionar qué sería el documental contemporáneo, posmoderno. Y finalmente creo que son los espacios de exhibición, ¿no? El cine, entre comillas, se veía en cines, en salas de cine, en cineclubs, ¿no? Pero ahora, pues, una película del Oscar la vemos en estreno en streaming. Disney está estrenando en streaming, ¿no? Entonces, ¿cómo la tecnología nos hace encontrar otros espacios para ver cine y donde incluso hasta podríamos cuestionar este hito fundacional de los hermanos Lumière del 28 de diciembre de 1895, en donde el cine era un espacio colectivo, público, masivo, y podríamos, si lo vemos que ahora actualmente ya podemos decir que es la realidad virtual, en donde es una experiencia individual, quizá tendríamos que retroceder y decir, bueno, entonces el inicio del cine es el kinetoscopio de Edison y no los Lumière, porque Edison lo hizo antes que los Lumière, ¿no? Bueno, son preguntas que surgen y quería presentarles, no sé cómo voy de tiempo, no sé si voy bien, si no ya puedo ir acabando, me dicen. Quería mencionar, nuestra investigación se centraba en 4 realizadores, solamente iba a presentar a uno de los 4, ¿no? Nos centramos en Mari Jiménez, que es una cineasta que se ha enfocado en trabajar la no ficción, en Marco Pando, que es un artista plástico. Sus padres tenían una sala de cine en Cajamarca y él creció viendo cine, pero él se fue a estudiar al extranjero y si bien es un artista visual, su producción es en fílmico, solo trabaja en fílmico, ¿no? Pero los espacios de exhibición de sus películas son museos, ¿no? Salvo que un festival lo seleccione y pueda poner sus películas en un festival, pero por default, ¿no? El espacio natural de exhibición de su obra es en museos. Juan Daniel Molero es un cineasta que experimenta mucho con el digital, con el píxel, ¿no? Y hace obras que podríamos decir que va más por una estética poshumana, ¿no? En donde la tecnología tiene vida propia y tiene agencia, que puede llegar a programar algo y que se genera, y las imágenes que vemos van más allá de la decisión del ser humano. Y finalmente, Juan Javier Salazar, que es un artista plástico que desde los años 80, finales de los 80, comenzó a experimentar con el audiovisual y que actualmente hay un proyecto de preservar y rescatar
sus producciones, ¿no? Tan solo acabar hablando un poquito más sobre Mari Jiménez, regresando al inicio, ¿no? Cuando íbamos en contra de negar estos padres del cine peruano, si yo tuviera que buscar y reconectarme con mis raíces, preferiría quizás decir que tengo una madre cinematográfica peruana y tendría que decir que es Mari Jiménez. Me parece que su obra es muy interesante, experimenta y rompe los límites de los géneros, transita entre la puesta en escena, lo ensayístico y el documental testimonial, ¿no? Experimenta con formatos, y lo viene haciendo desde los años 80. Es una precursora en que trabaja lo autobiográfico, la presencia del yo del realizador en su film, quizás los más emblemáticos. Ella ha hecho, si bien vive en Bélgica, su vínculo con el Perú se ha recuperado en los últimos años. Su primera producción importante es del año 84, se llama Del Verbo Amar, imagen de arriba a la izquierda, en donde vemos en el reflejo cómo el camarógrafo la está enfocando a ella. Es un documental en donde ella regresa al Perú porque su madre ha fallecido y quiere despedirse de ella, ¿no? Es un documental en primera persona, reflexivo, ensayístico, muy complejo, con muchas capas, ¿no? Y que debería ser más estudiado aún. Se ha comenzado a estudiar en los últimos años gracias a la visibilización que ha tenido por estos festivales que les comentaba previamente, Transcinema, el Festival Corrientes, le han dado un espacio a ella para hacerle retrospectivas y se ha comenzado a conocer más su obra, más entre comillas, porque igual es muy poco conocida, comparado a otros cineastas del llamado canon, ¿no? Y las últimas producciones de Mari, ¿no? Está yendo más allá de la sala cinematográfica, está haciendo un cine, digamos, expandido, está llegando a los museos, por ejemplo, ¿no? Este es un proyecto que realiza el año 2019 con su colega Benedict Lienard, con la que ha realizado sus últimos 3 largometrajes, y vemos que es una experiencia más sensorial, ¿no? Y que va más allá de esta idea de que el cine solo se ve en una sala. Con eso finalizo mi presentación, ¿no? Y quedo pendiente a cualquier pregunta o duda. Gracias. Gracias, querido Mauricio. Bueno, los participantes, Angelita, los compañeros que ahorita nos acompañan, pueden hacer sus preguntas. Yo no quiero meter tanto mis preguntas, ¿no? Pero, por ejemplo, César, me gustaría saber cuáles son las películas que hizo Gardel por esta forma. ¿Ganó dinero? ¿No ganó? ¿La Paramount cumplió los contratos que había firmado con él? La Paramount le dio un adelanto, que en ese momento era mucho dinero, y después, bueno, el presupuesto no era muy grande. Parte del arreglo era justamente que Gardel le decía a todo el mundo que eran producciones independientes. Entonces los actores no le podían pedir tanto, porque pensaban que estaban trabajando para Gardel y no para la Paramount. Las películas fueron muy exitosas en todo el mundo, pero después la Paramount no quiso decir cuánto dinero había ganado. Y porque ustedes vieron que el control de todo lo tenía la Paramount, nadie pudo acercarse a la Paramount a cuestionar si la parte de Gardel, si había que pagarle más a Gardel, o no pudieron hacer eso. Interesante. Entonces le puso empeño a hacer películas, pero no. Y es interesante, ¿no? Gardel, conocemos todo lo del morocho del Abasto como cantor y sabemos que cada día canta mejor y todas esas cosas, ¿no? Pero esta parte de Gardel productor muy poco se conoce. ¿No es Claro, cierto? Entonces, claro. Sí, efectivamente. Violeta Gardel era conocido como un cantor, como uno de los
principales cantores de esa época. Y incluso cuando él empezó a hacer cine, se imagina que había mucho escepticismo. Pensaban que esto era una locura de él, que no iba a funcionar. Y se peleó con mucha gente por ese motivo, porque no lo apoyaban. Querían que él siga trabajando en los teatros y que se olvide de ir a filmar. Pero al final demostró Gardel que tenía razón, que tenía talento para producir películas. A ver, acá viene una pregunta de César. Para don César, si hay alguien de México, y si hay alguien de México, ¿no? Esta inversión de la Paramount en las películas de Gardel tiene un parangón con lo que ocurrió en los años de las décadas del 30 y 40 en México, cuando los Estados Unidos invirtieron en un equipo material y humano para desarrollar el cine. Mira, el éxito de las películas de Gardel sirvió de inspiración para un montón de cineastas. Y claro, a partir de ahí ustedes notan que aparece el cine mexicano, aparece el cine argentino, que arrancan lo que sería la segunda mitad de la década del 30. Es decir, esto fue justo antes, entonces sirvió más como una inspiración. Y de hecho, cuando se fortalece el cine mexicano, se puede decir que el cine de Hollywood en español ya no tenía sentido de ser, porque los mexicanos estaban haciendo unas películas fantásticas. Pero bueno, la relación para mí es esa, de inspiración para otros cines. Sí. Ya. Yo estaría de acuerdo con eso, la inspiración, porque después de la desaparición física de Gardel, Hollywood va a lanzar a Tito Guizar. Es como el reemplazo natural de Gardel, que era también un cantor y personifica al charro cantor mexicano, ¿no? Y Tito Guizar va a ser el que va a permitir al cine mexicano ganar los mercados internacionales con Allá en el Rancho Grande, película de 1936, que a partir de 37 se difunde por toda América, ¿no? Pero Tito Guizar hace películas también en Estados Unidos, ¿no? Yo estudié lo de Tito Guizar y efectivamente trataron de hacer algo parecido. Pero justamente porque Guizar vino unos años después, ya estaba el cine mexicano mucho más fortalecido. Entonces, fue más difícil trabajar, porque una verdad que la tengo que admitir es que Gardel tenía un poco el escenario para él mismo, porque no había tanta competencia cuando lo hizo Gardel. Pero unos años después fue más difícil. Sí, totalmente de acuerdo, César, querido, totalmente de acuerdo. Ya las empresas productoras norteamericanas ya habían consolidado su influencia en los mercados latinoamericanos. Entonces, en mi hipótesis, el cine en español que ellos produjeron sirvió de puente, de tránsito entre el sonoro y entre el mudo y el sonoro, que es una reconversión de sistemas de distribución y exhibición. Entonces, y el sonoro trajo el problema, porque es elemental y simple que preguntarse, no todos hablan inglés. Entonces hubo que hacer estas películas sonoras en castellano, ¿no? Pero una vez que ya Hollywood consolidó su influencia en los mercados latinoamericanos, ya no le interesó más producir ellos mismos. Y por otra parte surge pues con mucha fuerza hacia el exterior
el cine mexicano y argentino, ¿no? Que van a ser los grandes reyes de las pantallas latinoamericanas, ¿no? En los 40, ni qué decir en los 50, en los 30 es menos, ¿no? Es el proceso formativo también de esas cinematografías y las conquistas de los mercados internacionales. Una pregunta para el señor Mauricio. ¿Ves una conexión entre la hegemonía del canon de Hablemos de Cine y la labor tradicional de la Filmoteca PUC? ¿Crees por ello que es necesario fortalecer la dimensión de la memoria y la necesidad de la investigación a la producción fílmica peruana, donde indudablemente hay que prestar más atención al documental y a los archivos domésticos? Sí, yo creo que de forma directa, ¿no? Creo que Emilio, en este libro último que ha publicado, en la parte introductoria, porque el libro se enfoca en la parte crítica, los textos críticos de Armando Robles Godoy, pero en toda la parte introductoria habla de este canon y cómo se asienta en la cinematografía peruana, ¿no? Cómo comienza con Hablemos de Cine, pero después los mismos miembros de Hablemos de Cine se esparcen por las universidades, por la filmoteca, por otras revistas, ¿no? Y entonces van generando pues una bola de nieve, ¿no? Que se va asentando y va instituyendo lo que sería el cine peruano y lo que es valioso y lo que hay, sobre lo que hay que escribir y lo que es más importante. Y yo creo que eso lo podemos ver, como decía, en el Festival de Lima, lo podemos ver los primeros años, ¿no? Lo podemos ver en la Filmoteca PUC, ¿no? Porque Isaac León Frías fue director de la Filmoteca en su momento, ¿no? Y eso marca de todas maneras un eje, ¿no? En las revistas que siguieron posteriormente, Hablemos de Cine, como La Gran Ilusión, ¿no? Que después han llegado también a la televisión, algunos de ellos marcando esta pauta, este eje, ¿no? Esto está cambiando en las últimas décadas, ha cambiado, ¿no? Pero hasta mediados de los 2000 ha seguido así, ¿no? Entonces son muchos años en donde este cine se ha asentado, digamos, en la cinematografía y en el imaginario peruano, ¿no? Cuando hablamos de cineastas peruanos, la mayoría de personas conoce a dos, tres, que son estos canónicos, ¿no? Ya, yo tengo una pregunta. ¿Y por qué, Mauricio, lo voy a decir como yo lo veo, por qué nos hacemos tantas preguntas? ¿Por qué nos hacemos tantos problemas en querer catalogar? Yo que hago catálogos, ¿no? Que estoy metida en la historia del cine. Las películas caseras son películas caseras. No tenían una intencionalidad de difusión comercial. Porque, ojo, cuando hablamos cine, estamos hablando de un producto realizado por una empresa. Esta empresa puede ser unipersonal para realizarse en un mercado y que sea consumida por un grupo pequeño, grande e inmenso de espectadores. Estamos hablando del concepto cine como creció, ¿no? El proceso industrial del cine. Entonces, las películas domésticas son películas domésticas. Si yo tenía la idea de hacer pequeños documentales en Super 8, yo no estaba pensando en la cuestión comercial. Ahora, por otra parte, hacer cine era demasiado caro en Perú y en todas partes del mundo, ¿no? Hubo países que nunca tuvieron industria, todo un problema que lo conocemos. Entonces, por ejemplo, el señor Díaz Cancino logra ingresar a la ley 19327 con algunos productos, ¿no es cierto? Y el devenir de la tecnología, porque por ejemplo, mis alumnos en los años 90 querían hacer cine, pero económicamente no podían. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? En VHS, en lo digital, en lo qué sé yo. Entonces, yo lo siento como un devenir natural. Se adaptan nuevas tecnologías y ellos mismos van expresando. Pero en lo que era el concepto de industria cinematográfica, yo no veo esa diferencia, ¿no? Pero, y otra cosa sí que es muy cierta, una cosa es trabajar en soporte cinematográfico y otra cosa es trabajar
en todo lo que empezó con el Betamax y seguirá para adelante, ¿no es cierto? Ahora, los canales de exhibición, distribución, consumo, dinero, están ahorita en proceso formativo. Entonces, yo más bien no veo esa contradicción y no es un hecho que solo ocurrió en Perú. En mi experiencia, la única que yo conozco de distribución y exhibición con un circuito en Super 8 era Venezuela, ¿no? En los 60 y 70 y que llegó hasta los 80, ¿no? Y hay productos que se hacen, si es hecho por un artista plástico o un artista en general, bueno, son cosas muy personales, ¿no? De exhibición. No es la idea de la industria, porque a mí el cine, como es concebido, me da esta idea de industria. No sé, yo te pregunto, he mezclado todo, a ver, ¿cómo tú la ves? Sí, bueno, lo primero que me generó, que detonó cuando estuviste hablando de el registro casero es la obra de Jonas Mekas, ¿no? Jonas Mekas es este cineasta lituano que llevaba un diario escrito sobre su vida, ¿no? Un diario. Y cuando llega a Estados Unidos se compra una Bolex en los años 60 y comienza a grabar su día a día, con la particularidad de que Jonas Mekas es un poeta, era un poeta, y sus registros tenían una propuesta de diario, de ensayo, de experimentación a partir del fílmico, ¿no? Y la obra de Jonas Mekas es reconocida por esa hibridez entre lo doméstico y lo cinematográfico, lo artístico. Entonces, si bien quizás el 99%, yo qué sé, más o menos, no sé, podríamos decir de que sí, que hay un registro casero, no necesariamente todo. Y si yo a priori discrimino, pues quizás no sabríamos de la obra de Jonas Mekas. Es decir, lo que sucede en los años 60 en Estados Unidos creo que es muy importante porque es un espacio donde comienzan a quebrar a partir de ese concepto del cine independiente, Jonas Mekas, Stan Brakhage, por ejemplo, comienzan a cuestionar esta visión canónica industrial que había en Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos o Europa nos hereda una visión de industria, de forma de producción, en donde hay que seguir ciertos patrones para hacer cine. Y nosotros, como buenos colonizados que somos, lo asumimos sin cuestionarlo. Dijimos, ok, eso es el cine, entonces nosotros vamos a hacer ese tipo de cine. Y yo creo que es un poco frustrante ver a los jóvenes tratando de hacer una película de superhéroes o una persecución en carros, en unos contextos, sin el presupuesto, sin las condiciones, con la situación precaria que tienen nuestras realidades latinoamericanas, en vez de sacarle la vuelta, como buenos creativos que somos, y apelar a otras formas de producción. Entonces, yo creo que a mí me gusta mucho el término que utiliza Glover Rocha de la antropofagia cultural, en donde yo, como buen antropófago latinoamericano, me como el cine del colonizador y genero mi propio cine. Entonces, yo sí estoy de acuerdo en que hay que cuestionar esta idea de industria como una única forma de producción y apelar a la forma que a mí particularmente se me acomode para yo poder expresarme audiovisualmente. Porque ¿por qué yo tengo que dejar de expresarme porque otras personas digan, ah, no, eso no es cine, eso no es industria, si no lo trabajas de una manera no vale? Porque es lo que pasaba cuando yo estudiaba, es decir, cuando yo estudiaba mis profesores me decían, ah, no, para que sea cine tiene que ser en 35. Y todos mis compañeritos se frustraron y no podían hacer cine porque tenía que ser en 35. Lo que está pasando en la actualidad, en efecto, hay un momento de cuestionamiento, de encontrar otras plataformas, otros espacios de distribución, de exhibición. Se está revisitando todas estas producciones previas. Hay una investigación muy importante de Lerner y Piazza sobre toda la producción que se realizó en Latinoamérica en Super 8, en este libro Ismo, 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 que es muy valioso. Y justo ayer veía una investigación en donde los jóvenes de esta generación Z, que le dicen, nacidos entre el 97 y 2007,
su forma de consumir el audiovisual, lo cinematográfico, es la sexta o la séptima de todo un listado, ¿no? Lo que más consumen son videojuegos. Después, redes sociales. Después, no me acuerdo. Y quinto, sexto estaba el cine. Y entonces en el artículo decían de que el cine como lo conocemos, como esa idea romántica de ir con el amigo, con la pareja al cine a comer canchita, va a desaparecer eventualmente. ¿No? Yo no creo que desaparezca, sino lo que pasa es que va a mermar considerablemente y será algo muy romántico de algunos que seguiremos añorando tiempos pasados y disfrutando de esos momentos en silencio con el espacio a oscuras para ver una película con el ser querido al lado. Pero la mayoría de personas acabaremos viendo una película o una producción audiovisual en nuestros celulares o con unos lentes o con un chip incrustado en el cerebro que cuando pestañemos, Amazon o Netflix o quien sea nos cobrará por pestañear y por ver una película. Es decir, yo creo que ese es el futuro y con la pandemia eso va a ser más rápido. Es decir, creo que a eso vamos. Y entonces, no sé, no es que sea pesimista, sino creo que me gusta ser crítico, me gusta cuestionarme y pensar qué es lo que se viene, ¿no? Eso. Y así es interesante lo que tú me dices, porque, claro, en la forma de producción, el producto cinematográfico tenía que estar presentado en 35, porque así eran los proyectores. No había más que discutir. Quizás la publicidad cinematográfica o en provincias, hablo de Perú, se utilizaba el 16, ¿no es cierto? Pero el formato oficial era el 35 milímetros. Entonces, un país como el nuestro, que no tenía laboratorios, no tenía cosas, a color, porque en blanco y negro se había. Y eso la doctora Victoria Chicón nos puede dar clases, ¿no? Entonces, pero ahí tenías un problema, ¿no? El 70%, casi el 70% del costo de producción de un largometraje eran los procesos de laboratorio y postproducción que se tenían que hacer afuera, ¿no es cierto? Entonces ahí tenías un problema. Y del cortometraje también, en los primeros años, se hizo mucho en blanco y negro, muchísimo, porque se hacían los laboratorios heredados de todo lo que fue el proceso de la publicidad cinematográfica en blanco y negro, ¿es cierto? Pero el cineasta peruano quiso ir para más, ¿no? Y tuvieron que asumir el color y generalmente muchísimos hicieron el trabajo de laboratorio acá, o si no, en Alex, y después lo harán en Bolívar Films, ¿es cierto? Entonces, sí, es cierto, eso limitaba muchísimo, pero cuando tú dices mis amigos en la universidad se sintieron frustrados porque el cine era hacer en 35, lógico, porque si tú querías salir, distribuir, ganar dinero, que ese era el otro sueño de todo el mundo, el formato que se te exigía es el 35. Eso nadie lo discutía. Ahora, después vino la gran cosa, ¿no? La gran polémica. Sí, lo del VH. También la otra cosa era que los sistemas de vídeo, que empezamos con el VHS, ¿no es cierto? La calidad de la imagen era muy mala, todavía muy mala, ¿no es cierto? Poco a poco la tecnología ha ido equiparando. Ya filmar en Betacam ya era otra cosa, porque como que te acercabas a la imagen cinematográfica, ¿no? Un poquito. Pero el Betacam no era compatible con los sistemas de edición, era todo un trabajo, tenías que hacer la conversión del Betacam al NTSC, y tú lo sabes perfectamente. Entonces, y las cámaras eran demasiado caras para traer, todo un problema, ¿no? A lo que yo voy es lo siguiente, a mí me parece bien ¿por qué no se pudo? Pero no se pudo por el sistema, no es que pasaba eso en el Perú. Ahora, tú me hablas del poeta, de la cuestión Meclas, ¿no? Perfecto. Pero hubo intencionalidad, porque esta es la cuestión, ¿no? Hubo intencionalidad de él, de trabajar y dirigirse a un público amplio, o él lo hacía por un placer personal. Y si su grupo de amigos, la comunidad en la universidad
quería ver el producto que él hacía, bacán, ¿no es cierto? Uy, ¿qué estoy hablando? Bacán no se dice. Bien, ¿no? Pero creo que esta es la cosa, son trabajos muy personales que no... Es decir, y ahora, yo pongo en discusión esto de la pandemia, sí. La gente ahora está recluida, teóricamente, ¿no? Y yo te estoy diciendo hace tiempo, conversaciones que tengo, que al igual que en la Segunda Guerra Mundial, cuando finaliza, y es simbólico esto, ¿no? La gente se enteró que el día se dio el alto el fuego y todas esas cosas, al otro día estuvieron en las calles. Entonces, el cine es cierto, tal como lo conocemos, ya desapareció mucho. Prueba de ello es la cantidad de salas de cine que han desaparecido. ¿No es cierto? Se han cerrado. Pero yo creo que esta es una combinación. Y ahora el cine, ya desde los años 50, los años 20, 30 y 40, era el espectáculo, junto a la radio, ¿no? La cosa entre salir y la casa, la radio y afuera el cine. Pero después empieza a competir televisión, ¿no? Y la televisión es un golpe durísimo al cine. ¿Te das cuenta? Entonces, ya no es el único entretenimiento que tenemos. Ya tiene que competir. Y por eso es que está adaptando formas de transmisión y formas de comercialización. ¿No es cierto? Antes era distinto. Yo creo que son producto de la nueva tecnología. Bueno, hay más preguntas, pero cállate, Violeta. Cállate, Violeta. A ver. Bueno, Carlos Chávez nos dice, muy de acuerdo contigo, Mauricio, vivimos esa fascinante transición que aún no cristaliza, pero que ha comenzado y se ha acelerado. ¿No? Bueno, son temas, querido Mauricio, querido César, tanto como la forma que Gardel enfrentó la producción de sus películas, porque él le veía un futuro, y esto es interesante, quizás el primer latinoamericano que logra un acuerdo comercial con Hollywood, ¿no? Esto es fascinante, a mí me parece fascinante. Y contigo, Mauricio, son cosas que estamos como en esa etapa de los procesos formativos, ¿no? Que la cosa cambia, entonces no es tan clara, ¿no? Y siempre está de por medio el gusto del público, porque si yo escribo poemas en mi casa, en un cuadernito, los poemas los tengo por ahí, pero el cine, la condición es la realización, es decir, la etapa final es que la gente lo vea, ¿no? ¿Te das cuenta? Sino que lo vea no es el sistema, no es el sistema, puede ser en mi teléfono, en mi televisor o en pantalla más grande. Si no, no tiene ese sentido. La poesía, si quiero yo la publico, no. ¿Te das cuenta? O pinto para mí en mi casa, no tengo que exponerla. Pero el cine debe cumplir, las imágenes en movimiento deben cumplir esto, Lo ¿no? que pasa es que, Yo, si me permites comentar sobre ese punto, lo que pasa es que ahí también entra el programador o el curador, por ejemplo, ¿no? En esto ajá, último que tú estás diciendo, porque digamos que antes yo grababa algo y me lo guardaba para mí o lo veía el domingo con mi mamá en el televisor, porque grababa mi diario. Pero ahora mi diario puede estar en YouTube o puede estar en TikTok o puede estar en Vimeo o puede estar en cualquier lado. Y un programador, como los programadores de los festivales que yo comentaba, puede decir, ah, qué interesante esta producción, que tú no la pensaste para compartir con nadie, pero él dijo, acá hay muchos elementos cinematográficos, de los cuales el cineasta o el realizador o la persona no fue consciente quizás. Y lo sacó de ese espacio y lo puso en un festival. ¿Qué pasa ahí? Porque ha pasado, no me está inventando algo, pasa. Entonces ya esta democratización, estos avances tecnológicos ya nos plantean otra situación. Ya no es me escribo mi poema y me lo guardé en mi cuarto, sino escribo mi poema, lo puse en un blog y vino un editor y lo publicó. ¿Y entonces qué pasó? Entonces me convertí en cineasta sin darme cuenta. Tenía una sensibilidad más
antes cómo nos formábamos, cómo surgía esa calidad o ese ojo cinematográfico. Es decir, para consumir productos audiovisuales había que ir a una sala. Después veías televisión y algunas cosas nomás que valen la pena. Pero ahora es un bombardeo de imágenes 24/7 que todo el mundo, sin saberlo, sabe que es un primer plano, sabe que es un plano general, sabe que es un traveling, sabe que es una voz en off, sin darse cuenta. Y comienzan a utilizar esas herramientas y ya depende de la sensibilidad de cada persona, de los intereses, del oficio también, porque estos jóvenes ahora en TikTok te suben 7, 8, 10 videos al día. Al día. Entonces, después de 3 años, ya pues ya eres un cineasta, entre comillas, o ya tienes muchas más herramientas para generar un producto audiovisual con reflexión, con calidad, con mensaje. Es decir, es una situación bien particular la que estamos viviendo que después el tiempo nos dirá a qué deriva, porque no sabemos, como bien estás diciendo. A ver qué pasa. Pero yo he encontrado, yo me he hecho una cuenta de TikTok, por ejemplo, y he encontrado muchas producciones que yo creo que las sacamos de ahí y las ponemos en un festival y es una película, tal cual. Cortita, 1 minuto, pero redondita, ¿no? Entonces, no lo sé. Yo te sugeriría, cuando tú estás hablando de esto, que pensemos en el proceso formativo de la industria cinematográfica, ¿no? Surgieron muchas, así como ahorita hay un montón de gente que filmaba, ¿no? Y que quería expresarse de distintas formas, contarme una historia ficción, hacerme un noticiero, hacerme un documental. Hubo en la historia del cine muchísima gente, ¿no? El problema de esos fue la inserción en el mercado, porque el cine se organiza muy rápidamente como una cadena, ¿no? Establecida, y después dará paso a los grandes estudios, las cadenas de exhibición y de distribución, ¿no? Las grandes, que luchan. Los grandes, los pequeños no pueden contra esa avalancha que hubo ya sea en Europa, en el Asia, en la India, ni qué decir, y en Latinoamérica también, estas cadenas, que no necesariamente tiene que ver con la propiedad de la sala, quién es el dueño, sino como esa sala está inserto en un circuito de exhibición-distribución, ¿no? Entonces, y por eso ahora tú ves que la forma de ganar dinero en estos youtubers, bloggers, TikTok y todas esas cosas es la cantidad de personas que te vieron, ¿es cierto? Entonces la forma de organización del modelo está en proceso formativo, creo yo. En algunos casos ya está definido, en algunos casos, pero siempre son las grandes corporaciones. Todos estos son como pequeños satélites que están tratando de ver cómo la hago, porque el sueño de todo el mundo es que tú colgaste tu videíto de lo que se llame y te vean 100 millones de personas. Entonces, cobraste bien. ¿No es cierto? Ese es el De gran acuerdo. sueño, Sí, ¿no? que se haga viral, que se haga Que viral. se haga viral, ahora se llama viral, ¿no? Entonces, estamos enfrentándonos a una nueva forma. Pero otra cosa, ¿ya? Que yo siempre digo, la velocidad de la inserción, ¿no? Y la fascinación del cine. Si el cine creció y desplazó al teatro, fue por esta fascinación que tuvo en la gente. Y la velocidad con que se llegaba la producción de un sitio a otro. La compañía de teatro se demoraba en llegar de un sitio a otro porque se enfermaban, porque esto, porque lo. En cambio, la latita de película, ¡pum!, se transportaba muy rápido. En tu maletín, ya, llegaste y reproduces. Esa velocidad, ¿no?, de transmisión, de distribución y exhibición, que después se reorganizó de una forma muy draconiana, aunque ustedes no lo crean, ¿no? Yo creo que estamos en un proceso formativo de nuevas cosas y como tú bien dices, querido Mauricio, habrá que ver y esperarse. Pero lo lindo, por otra parte, es que estas nuevas generaciones y las viejas generaciones también tienen la oportunidad de
experimentar, hacer lo que ellos quieran. No sé qué les saldrá y no nos importa, no vamos a censurar, ¿no? No vamos a decir solo se puede, no. Habrá, investigará y todas esas cosas. Y esperemos que en estas nuevas formas de entender el fenómeno cinematográfico y su historia aparezcan pues nuevos Chaplin, nuevos Griffith, nuevos, ¿no? Porque ¿quién les enseñó cine a ellos? Nadie. Ellos aprendieron a narrar y a crear historias. Bueno, yo les doy las gracias a Mauricio y a César por haber compartido. Como yo digo, colectivamente aprendemos todos. Bueno, gracias. ¿No? Muchas gracias a todos. Que tengan una buena noche. Igualmente. Muchas gracias a todos y todas. Buenas noches. Y gracias a los compañeros que nos han acompañado esta tarde. Solo queda unas últimas palabras, invitar al público que nos sigue a las distintas actividades que tiene la Biblioteca Nacional del Perú, que ofrece de manera virtual y que se encuentran disponibles por las redes sociales de la institución, tipo Facebook, YouTube y Spotify. Asimismo, les recordamos a todos las medidas sanitarias de prevención necesarias en este contexto: el distanciamiento social, lavado de manos y uso de mascarillas. Es todo por hoy. Buenas noches. Buenas noches.